del dios Cronos, nos vamos a dar un gusto que habitualmente nos damos, que es hablar con médicos de la ciudad que nos aportan una mirada particular sobre temas que en todo caso tienen mucha, poca o directa, depende del caso, relación con la salud pública. Y tenemos el gusto de saludar al doctor Juan Giannatasio, uroginecólogo y especialista, entre otras cosas, en menopausia o prolapso. Bienvenido acá al estudio de Radio 6. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Bueno, Juan, como para introducir un poco, se me ocurre plantearte una situación de entrada. Una mujer se ríe, tose, se le escapa un poquito de pis, se cambia, le parece que es algo normal, a veces algunas después del embarazo me parece normal. ¿Es normal? Buena pregunta. No es normal. Está normalizado, pero no es normal. Son problemas que existen de antaño y que la gente, la misma población, lo ha normalizado, lo ha escondido. Se escucha mucho en el consultorio que a mi mamá le pasaba y mi mamá me decía que era normal, que te iba a pasar, pero no es normal, así que... Y la pregunta, en todo caso, no es médica, sino tiene un tinte sociológico. ¿Por qué se normalizó? ¿O por qué se sigue normalizando? Y yo creo que en parte es porque esta subespecialidad se fue desarrollando con los años y capaz estas mujeres con estos problemas no tenían un espacio donde tratar estos temas. O capaz, por los mismos médicos o el mismo espacio hospitalario, eran menospreciados en comparación con otras cosas. Y eso vos decís que incluso con la práctica va cambiando. Y con el avance de la tecnología, de los conocimientos, hoy en día los médicos cada vez más nos vamos especializando y subespecializando para poder abarcar bien y en detalle problemas que afectan a la población. Trato de Sí. pensar del otro lado. Digo, también supongo, lo infiero, hay algún dato que tiene que ver con la vergüenza que desaparece, porque se me ocurre que van y decís, Doc, me pasa esto. Y en todo caso, si sentías vergüenza, bueno, ya está. Tal cual, tal cual. ¿Y eso se nota en el consultorio? Sí, sí, totalmente. Con suerte se abren al médico, pero del médico para atrás no se abren con nadie. Es un problema, por ejemplo, el que dio Camila, que el escape de pis es sumamente vergonzoso, generador de vergüenza y muchas veces hace que las mujeres no salgan de la casa. ¿En serio? Sí, sí, porque saben que si salen, si no tienen un baño cerca, por ejemplo, o La pasan mal. Y cuando, para ir puntualmente, ¿no? Cuando hablamos de incontinencia, ¿de qué estamos hablando particularmente? Bien. O sea, ¿qué es la incontinencia? La incontinencia es cuando se escapa el pis involuntariamente. Yo no quería que se escape el pis y se escapó. Eso es la incontinencia. Está vinculada al suelo pélvico. Está vinculada al suelo pélvico, que son todos estos músculos que recubren la parte baja de la pelvis. Y en el caso ese, que evidentemente se trata de una conducta cotidiana que te hace, que empeora tu calidad de vida desde donde la miras. Sí. ¿Cómo haces? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las respuestas para un fenómeno que, digo, te inmoviliza en algún punto? Lo primero es decir que no es normal. Primero decirle que no es normal. Una vez hecho el diagnóstico, poder decirle que hay tratamiento, que la persona no tiene que vivir con eso el resto de su vida. Y como decimos, o sea, realmente es muy limitante. Y yo tengo pacientes que me dicen, yo desde que tengo esto no voy al gimnasio. Y eso desencadena otros problemas, sí, porque capaz que aumenta de peso, está desanimada, está triste. Entonces, lo principal es como sacar el tabú de que esto es normal, decirles que tiene tratamiento y después tratarlas. Pero bueno, acompañarlas en todo ese proceso, ¿no? Y doctor, ¿de qué depende el tratamiento? ¿De la intensidad, de la edad, del nivel de dolor? ¿Cómo se enfoca desde ese punto de vista? Bueno, hay un abanico de tratamientos y va a depender de cada caso en particular. Es muy artesanal el tema, pero lo primero que quiero decir es que no es que uno tiene este tipo de problemas y la única solución es la cirugía. No. Hay otros tratamientos posibles, como por ejemplo la kinesiología de piso pélvico, que es una kinesiología específica, dirigida, que la hacen kinesiólogos que se han formado en esto, donde lo que buscan es reforzar estos músculos, por ejemplo, ¿no? Que son... ¿Los ejercicios de Kegel puede ser? Eso no sé si dentro de lo que es el arsenal de estas kinesiólogas colegas es los ejercicios de Kegel. ¿Y sí. qué son? Porque la verdad... Claro, son ejercicios... Yo no los acabo de conocer. Sí.
Son ejercicios diseñados para fortalecer específicamente estos músculos del piso pélvico, que es esta hamaca muscular que tenemos tanto hombres y mujeres, pero que en la mujer sobre todo es donde más se ve afectado, porque tiene la disposición anatómica, vamos a decirlo de esa manera, para que pase el bebé. Claro. Entonces tiene que tener ahí ese espacio que es recubierto por músculo, que bueno, ante algunas situaciones se ve más afectado, como por ejemplo un parto vaginal, como por ejemplo si la mujer trabaja con fuerza. Yo tengo muchas pacientes que me dicen, yo talo leña en casa, tala leña, y el talar leña genera mucha presión para el suelo pélvico, porque contraes la panza con mucha fuerza, o pacientes con tos crónica. Claro. Y, O y sea, justo- hay un montón de Hay un detalles montón. que hay que tener en cuenta. Por Sí. ejemplo, pero vos fíjate, el oficio de alguien. El oficio, totalmente. Por ejemplo, yo tengo muchas pacientes que son empleadas domésticas. Y sí, o sea, mover un mueble, la fuerza de mover un mueble, levantar un balde todo el tiempo, no es lo mismo que una persona que tiene un trabajo de oficina. O al revés, una persona que tiene trabajo de oficina o trabaja, por ejemplo, en una radio 6 horas seguidas y empieza a retener, porque no puede ir al baño. Claro. La retención genera que la vejiga se sobredistienda y eso la daña, por ejemplo. Y con los años puede desencadenar que esa vejiga no responda como debe responder y se contraiga sin permiso. Claro. Y eso genera las ganas urgentes de ir al baño, de la nada. Y Y bueno, ya que estamos hablando también de Sí. músculos y ejercicios, ¿de qué manera influye para bien o para mal el ejercicio? Por ejemplo, no sé, gente que hace, sí, mucho ejercicio, la gente esa que trabaja mucho los músculos, ¿de qué manera influye? Y es un gran tema porque ahora están como empezando a aparecer gimnasios con más conciencia en ese aspecto, porque empezar a hacer ejercicios de la nada que ejercen demasiado al cuerpo hace mal, ya sea una contractura, una hernia o que aparezca un prolapso, por ejemplo, un prolapso genital. Perdón, yo sigo con las Sí, preguntas obvias. sí, ¿Qué es dale. un prolapso? Un prolapso es cuando la mujer se siente un bulto entre las piernas, literal. Eso es un prolapso. Es alguno de los órganos de la pelvis que está protruyendo la vagina, empujándola, y se empieza a tocar la vagina como divertida. Eso es un prolapso. Ajá. Hay distintos grados y se da cuando este piso pélvico que decimos, este conjunto de músculos, se empieza a ceder o a desgarrar. Y para este tipo de cosas también hay tratamientos, también hay distintos tipos de tratamientos, que por supuesto uno supone que la cirugía sería el último extremo, el último caso. Sí, o sea, son problemas de calidad de vida. Estos son problemas de calidad de vida. Es decir, muchas veces la paciente viene al consultorio y a veces pueden estar complicados, pero si no están complicados, son enfermedades que la paciente puede morir con ellas, pero le afectan la calidad de vida. O sea, es esto, no puedo salir, o no puedo hacer lo que me gusta, Aparte, supongo o me que duele. vivís incómodo. Exacto, y sí, o se raspa o sangra. ¿Y en qué momento, porque bueno, decíamos que no es normal, pero en qué momento o qué tiene que suceder como para decir, bueno, esto ya no está bien, voy al ginecólogo? Buena pregunta. Y mirá, sobre todo cuando ya, por ejemplo, si me toca un bulto entre las piernas, tengo que ir a consultar, porque eso no es normal. Lo primero que tenemos que saber es que no es normal. Si se me escapa el pis, también tenemos que saber que no es normal. Después, la segunda pregunta es, ¿me molesta o no me molesta? Y después sí, si me molesta, bueno, consultar. Pero puede ocurrir también que no Sí. te moleste y que tampoco sea normal. También puede ocurrir, tal cual, pero como decimos, o sea, son patologías, son enfermedades que no van a generar la muerte. O sea, no es que porque a mí se me escapa el pis, van a fallar mis riñones, por Claro. ejemplo. Vas a vivir un poco peor, pero Vas a vivir un poco peor. pero- Ahora, tengo un bulto, cada vez está más grande, me cuesta hacer pis, porque a veces cuando, por ejemplo, se cae la vejiga, se obstruye la salida del pis. Entonces, la paciente no puede hacer pis, tiene ganas y no puede hacer pis. Bueno, ahí es un claro ejemplo que hay que consultar. Y doctor, más allá de Mm. a qué otros pequeños detalles las mujeres les tienen que prestar atención para decidir ir a la consulta. Bueno, principalmente si hay factores de riesgo que estábamos hablando antes que favorecen que estos problemas aparezcan. Por ejemplo, si yo tuve varios embarazos, eso es 9 meses de presión sobre esa zona por gravedad. Si los embarazos terminaron en partos en partos naturales, eso es una cabeza de un bebé que pasa por el canal de parto y estira 3 veces el tamaño de estos músculos. Si yo vivo con este oficio de riesgo, bueno, si yo tengo, por ejemplo, algún exceso de peso mantenido en el tiempo, bueno, todo eso cae sobre esta zona. Entonces son cosas para estar atentos y para,
llamarse la atención uno, decir, bueno, puedo trabajar sobre estas cosas, algunas sí, algunas no, y evitar esto. Pero bueno, principalmente los síntomas. Como es algo de calidad de vida, se me escapa el pis, siento un bulto, tengo un Me dolor, duele, claro. algo, me raspa, alguna sensación rara, no cuesta nada, saco un turno con un ginecólogo general y el ginecólogo la va a revisar y va a decir, sí, Susana, tenés un prolapso, sí o no. Y supongo que esto también modifica la vida sexual de las mujeres. ¿Puede o no? Ujú. Hay mujeres que sí, mujeres que no. Puede molestarle al hombre también. Ujú. Algunos de esos problemas. Hay mujeres que se les escapa el pis cuando tienen relaciones. Ujú. O sea, también incomodísimo. Sí, claro. Súper vergonzante. Sí, claro, claro. ¿Y cómo puede, vamos a la parte anterior, cómo se previene también? Bien. Bueno, como vos decías, por ejemplo, esto que está tan de moda de CrossFit, por ejemplo, son ejercicios que exigen mucho, exigen trabajar con mucho peso. Entonces, ese trabajo de peso, todo lo que nosotros hagamos con peso requiere, esto lo va a decir mejor un kinesiólogo, pero que uno se fije el tronco, los músculos alrededor del tronco se van a fijar. Esa fijación genera, es como apretar una botella de agua, genera un aumento de la presión. Ese aumento de la presión va a ir hacia la pelvis, siempre. Si la pelvis está débil, va a ceder. Pero si está fuerte, pero la presión es mucha, también va a ceder. Entonces, el cuerpo humano no está preparado para hacer cosas Extremas. extremas. Exacto. Pero en todo caso, si haces cosas extremas, Si haces cosas requiere de un extremas, entrenamiento minucioso. exacto. Hay que cuidar el piso pélvico. Hay que cuidar el piso. Y para eso está bueno, consultar al ginecólogo, decirle, yo hago tal deporte, no lo quiero dejar, porque capaz la persona no lo quiere dejar, está todo bien. Bueno, ¿cómo puedo prevenir problemas del piso pélvico? Y seguramente lo que terminemos haciendo es una derivación a las kinesiólogas de piso pélvico para que evalúen en qué estado están esos músculos, que generen la conciencia de la paciente para trabajarlos y fortalecerlos. Y se pueden, bueno, más allá de todo eso que decimos, bueno, afecta más que nada en la calidad de vida, pero Sí. ¿se pueden ver otros órganos afectados también por esto? Bueno, por ejemplo, si la paciente tiene un escape de pis, pero tiene dificultad para hacer pis, porque tiene un prolapso asociado, ese prolapso puede tapar, hacer que la vejiga esté siempre llena. Entonces eso, por ejemplo, es un caldo de cultivos para infecciones a repetición. Entonces eso es un factor. A su vez, si esto se obstruye y la vejiga se llena de más, puedo generar que el pis no llegue bien a la vejiga o incluso vaya para arriba. Entonces eso genera que el riñón se dilate. Y eso puede terminar incluso en una insuficiencia renal. Y doctor, ante fenómenos, ¿cómo se maneja una relación que a lo mejor es extraña? Porque a lo mejor hay alguien que sufre de incontinencia, pero no le duele. ¿Cómo se maneja eso? Indudablemente igual tiene que ir a consultar, porque como decíamos, eso no es normal. Claro, bueno, es una pregunta que hacemos muchos ginecólogos en el control ginecológico. Ustedes saben que el control ginecológico en la mujer se recomienda hacer una vez por año y una de las preguntas muchas veces es si se escapa o no el pis, como pregunta de control. Digamos, es una pregunta rutinaria. Sí, muchos de nosotros la hacemos. Y ahí está, bueno, la gran división de aguas. ¿Te molesta? ¿No te molesta? Lo primero que tenemos que hacer como ginecólogos es ir a revisar y exigir la zona para ver si se escapa el pis, si el pis viene de la vagina, por ejemplo, o viene de la uretra, que es por donde sale el pis, o qué es lo que está pasando. Capaz que lo confunde con flujo, bueno, o sea, pueden pasar otras cosas también. Entonces, siempre examinar ahí a la paciente y se va a definir. Pero si a la paciente no le molesta y uno confirmó con el examen físico que es un problema de la vejiga, no se hace nada. ¿Hay algún tipo de relación con los dolores menstruales, por ejemplo? ¿O el dolor menstrual puede intensificar un factor u otro no? No, en principio no. No hay una relación así directa con los trastornos menstruales. ¿No? ¿Y es más frecuente en algún tipo, no, en alguna franja etaria? Hay mujeres jóvenes que lo pueden tener también, gente que, bueno, inclusive no necesariamente habiendo estado embarazada. Sí, o sea, puede aparecer a partir de los 20 años. Puede aparecer tranquilamente. En general son enfermedades que aparecen con más frecuencia a partir que va pasando las décadas. Es decir, para que se den una idea, en mayores de 40 años hay estudios que hablan de un 30% de incidencia. O sea que 30% de las mujeres mayores de 40 años en mayor o menor medida se les escapa un poco de pis. Es bastante. Es un montón. O sea, por estadística. Por estadística, estudios poblacionales. Obviamente que, bueno, a medida que avanzamos en las edades, por ejemplo, mayores de 60, más de 50%. Claro. El tema es si le molesta o no le molesta a la paciente.
pregunta que Sí. supongo que tiene relación, pero ¿cómo influyen nuestros hábitos? Buena comida, buena alimentación, vida no sedentaria, no fumar, no tomar alcohol. ¿Cómo influye todo esto en esto que estamos hablando? Y mira, por ejemplo, lo que decíamos de si hay alguna situación de, bueno, de consumo de tabaco, de cigarrillo, personas que comen con picante, personas que toman alcohol, gaseosas o jugos, todas esas cosas irritan a la vejiga. Es decir, yo las consumo y sé que voy a necesitar un baño cerca en los próximos minutos o por las primeras horas. Entonces, las personas que tienen este problema, lo primero es, bueno, no excederse de agua, porque ahora hay como una moda, ¿no?, de tomar 3 litros de agua. Y en realidad los estudios lo que dicen es, con 1,5 litros, 2 litros de líquidos por día es suficiente. Y eso incluye un tecito, Tal incluye un mate cual, cocido, tal un cual. matecito a las perdidas. Exacto, o sea, vos tomás líquidos, entonces una taza de té, que son 200 mililitros de líquido más o menos, cuenta. Me bajo un termo de mate, es 1 litro de líquidos. No necesito tomar 3 litros. Eso genera también que la vejiga esté todo el tiempo trabajando. Claro, ahí ya no sería incontinencia, sino de lo que estamos consumiendo. Se llama una incontinencia por rebosamiento muchas veces. O sea, la vejiga se por lo que llena sobra. tanto. Exacto. Y la consulta es, me llama la atención esto, porque uno no lo piensa, siempre lo piensa por la falta y no por el exceso. Mm. ¿Por qué le hace mal a la vejiga el exceso de agua? ¿Porque está continuamente funcionando, por ejemplo? Sí, en realidad el problema es cuánta bola le damos nosotros, porque a nadie le gusta estar yendo al baño cada 2x3. Entonces, muchas veces uno retiene, y eso, como decíamos, genera que la vejiga se sobredistienda y en algún momento deja de responder. Y ahí es donde tenemos la paciente capaz. Por ejemplo, tengo una paciente de 60 años de hace poco que viene y me dice, a mí me dan ganas de hacer pis y antes de llegar al baño se me vacía la vejiga. Imagínate lo incómodo que es eso. Claro. ¿Eh? Se me vacía la vejiga. Y bueno, esos son casos de pacientes. Esta era una paciente retenedora, ella era inspectora de tránsito o algo por el estilo, y no podía, no tenía un Claro. baño cerca, o sea, 8 había- horas de jornada. No había forma. ¿Y Claro. el frío qué tanto afecta también? Bueno, el frío también, el frío pasa, el frío estimula a la vejiga, la sensibiliza, genera una contracción refleja de la vejiga es un músculo. Por ejemplo, hay pacientes que me dicen, yo pongo las manos, doctor, debajo del agua de lavar los platos, con el agua fría, tengo que ir al baño. Y eso es, quiero decir, ¿en qué medida no estamos, es un acto reflejo o sucede porque orgánicamente pasa? Es un reflejo que en estas mujeres que tienen alguna condición en la vejiga está exacerbado, ¿no? Claro. Está aumentado. Entonces esa vejiga está irritable, está molesta. Y probablemente vos estés susceptible a que Claro. al instante que pones la mano abajo de la canilla, sientas que tengas que ir al baño. Capaz que nos pasa a todos nosotros, digo, con un poquito de pis en la vejiga, si ponemos las manos debajo, nos agarra una ráfaga de frío, nos da ganas, pero la retenemos. Y bueno, hay muchas mujeres que no pueden retener. Tienen que ir corriendo porque saben que si no van, se van a hacer pis. Y primero, ¿pueden los hombres también tener incontinencia? Sí, también pueden tener incontinencia los hombres. Sí. Y de alguna manera, digamos, ya sé que no es tu especialidad, Sí. pero en todo caso se trata de una manera similar, digamos, desde el punto de vista del urólogo, no de la ginecología. Exacto, tienen que ir al urólogo, ser evaluados, muchas veces tienen que ver con problemas de la próstata, entonces ahí ya entra en otro campo que no es muscular el problema. Claro. Pero en todo caso, el hombre puede participar de la misma incomodidad que la mujer. Sí, totalmente. Sí. Y Sí. se puede considerar incontinencia, como el ejemplo que te daba al principio, ¿no? Esas personas que, no sé, se ríen y de tanto reírse, bueno, una pérdida de pis. ¿Eso también se puede considerar Sí, incontinencia? O sí. sea, no debería pasar, digamos. No debería pasar, o sea, nosotros tendríamos que poder tener control de nuestros esfínteres. Hay pacientes que les pasa lo otro. En la uroginecología también tratamos, por ejemplo, incontinencia fecal o de gases, ¿no? Pacientes que tienen que hacer alguna fuerza y se les escapa un gas. Y eso tampoco es normal. Algo pasó en ese sistema muscular que cierra todo, que hace que esté abierto o parcialmente abierto. Digamos, y todo eso tiene tratamiento. Todo eso tiene tratamiento, pero hay que consultar y vencer ese temor inicial, ¿no? Nosotros los médicos tenemos como un voto de confidencialidad, similar a lo que tienen, por ejemplo, los sacerdotes, pero donde lo que se habla en el consultorio queda en el consultorio, penado por ley. Sí, Bueno, claro. de hecho, o los sea- ginecólogos, a mí me pasó, era ginecóloga con mi mamá o mis hermanos, y te dicen, la consulta es, bueno, Claro. yo no tengo problema, voy para... A voy menos, para- a menos que Camila, o sea, que la chica Que el permita, paciente acepte que que... acepte. A mí me ha pasado muchas veces, o sea, ¿querés que esté tu marido? Sí, no.
Dicho poéticamente, lo que sucede en Las Vegas queda en Las Vegas. Sí, sí. Claro. Está muy bien. Una pregunta, Doc. Contanos de tu biografía médica. ¿Cómo por una cuestión intelectual Sí. o académica terminaste dedicándote a la uroginecología? Bueno, yo me formé en Buenos Aires, en la UBA, y hice la residencia en ginecología en el Hospital Zonal de acá. Así que, bueno, un abrazo a toda la gente del hospital, los quiero mucho, en especial al doctor Dilicio, que es el que hace uroginecología en el hospital, el que se dedica a eso ahí. Y bueno, de la mano de él un poco fui como encarando esta emoción, esta podríamos decirle vocación, este deseo de profundizar en esta área de la ginecología, donde hay mucho para hacer y no hay tantos que lo hagan. Entonces, me llamó la atención, no hay muchos uroginecólogos en la zona, y de ahí, después de la residencia, empecé a formarme, visité el italiano, la sección de uroginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires, la sección de uroginecología del Churruca de Buenos Aires. Vinieron a ayudarme algunos colegas uroginecólogos de otras zonas, de Neuquén, el doctor Vila, de Buenos Aires, la doctora Vázquez, a operar conmigo, obviamente con el consentimiento de las pacientes y todo. Y bueno, haciendo todo ahí un proceso de formación para poder dar la mejor atención posible. ¿Y estás particularmente en contacto con lo que sucede? Bueno, eso es el conocimiento compartido de las universidades, digamos, sucede, y las redes nos permiten estar al tanto de todo. ¿Cómo seguís el tema? Digo, ¿lo que se hace acá está al tanto de lo que se hace en otros países? Buena pregunta, porque ¿viste? Siempre con uno el comentario que tiene es, bueno, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, siempre se dice así. Y bueno, este año, por ejemplo, fue el congreso bianual de la Asociación de Uroginecología Argentina, y me parece que estamos al día con todo lo que se ofrece, por ejemplo, en Buenos Aires. Y lo que no se puede ofrecer, también tenemos los contactos para poder derivarlo. Hoy en día, con el avance también de las comunicaciones, de las posibilidades de los vuelos, los locos, etcétera, uno tiene la posibilidad de asistir a un montón de cosas que capaz antes no. Y ahí sí podíamos decir ese dicho, ¿no?, de Buenos Aires. Pero además supongo que la información, Los papers, todo eso está al alcance. la inteligencia artificial también, un montón. ¿Colabora, sirve? Hay que saber usarla, hay que formarse como médicos. Nosotros no nacemos con eso. Yo tuve que hacer una capacitación en inteligencia artificial aplicada a la medicina. ¿Y cuál es el enfoque de eso? Me interesa mucho. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo discutís de colega a colega con este muchacho de ahí adentro? No, yo en general lo que le hago es, o sea, cuando hay algún tema que es poco frecuente y que tenés que ir a leerlo a un paper, lo que me sirve es que la inteligencia artificial me lea 100 papers, me diga cuál es el de mejor calidad, los 5 mejores que tengo que leer, y ahí los leo, o incluso decirle, bueno, analizármelos, decirme si están bien hechos, y si este caso, paciente tal, se aplica a este paper o no. Y salen cosas muy interesantes. ¿Y te ha servido? Y yo voy ahí, o sea, leo la respuesta y voy a leer el paper y a ver si es verdad o no. Y ahí es donde uno tiene que elegir bien a qué inteligencia artificial le pregunta, Claro. porque hay compañías que no están dedicadas a la parte médica. No, y además, supongo, depende del prompt, de lo que vos le preguntás y de la manera que se lo preguntás. Totalmente, sí. Y más allá de ustedes como médicos de su formación, también recomiendan o no a la gente buscar, porque también antes se googleaba, bueno, tengo tal síntoma, no sé qué, bueno, ahora todo inteligencia artificial, que a mí me gusta siempre recordar, por ejemplo, ChatGPT de una leyenda abajo que dice puede cometer errores, o sea. Claro. Bueno, viste que las inteligencias artificiales, esto lo decían también en los cursos, pero están preparadas para de alguna manera atraparte y generarte repreguntas. Son un poco obsecuentes. Sí. O sea, tenés que discutirles para hacer... Sí, y cuando les discutís, les decís, ¿sabés que tenés razón? Te dicen así, o sea, no entran en conflicto con uno. Si vos le decís, amo a Tinelli, te va a decir, sí, Tinelli es un capo. O decís, odio a Tinelli, sí, la verdad que tendría que ir preso. O sea, y te manda todo Pero en la medicina... Hay que, o sea, yo le digo a los pacientes, si vos buscad, y de última venía a consultarme lo que te dé duda, porque a veces vienen con miedo. Pero desde el punto de vista del médico, digo, así como bien usada de manera, digo, para que te consiga el mejor paper, evidentemente es de una ayuda extraordinaria. Extraordinaria, sí, totalmente, porque, o sea, me ahorra tiempo, que creo que es la función hoy de la inteligencia artificial, me ahorra tiempo.
Después uno tiene que ir a corroborar porque, como decía Camila, o sea, está preparado para atrapar a la persona, la inteligencia, y siempre hablan. Yo le he preguntado, le digo, vos me hablas con mucha confianza. Me hablas con mucha confianza. ¿De dónde sacas esta confianza? Fui diseñado así, me dice. Fui diseñado así. Porque aparte se habitúan al tipo de preguntas que vos le haces, a los temas que vos le haces. Pero nunca te dicen, no sé, no tengo la respuesta. Nunca te dicen eso. Entonces lo que pasa es que ese sería el fin de la inteligencia artificial. Claro. Si te dicen, no sé, decir, bueno, muchachos, ¿dónde está el Larousse? Sí. ¿Dónde está la enciclopedia? Volvemos. No sé todo, claro. Claro, volvemos para atrás. Sí. ¿Qué es lo que deberíamos hacer igual? Un poquito Bueno, por lo menos tenerla cerca, para no perder el hábito. Está lo que se llama la alucinación en lo que es inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial detecta que hay un hueco en la información, falta información para responder la pregunta y genera una alucinación, que es como que piensa qué podría ser, claro, ¿no? Como que hace un aproximado, pero te lo dice como si fuera verdad. Claro, Ese es el no te tema. dice que es una hipótesis. Vos le tenés que decir, decime si esto es una alucinación. Y ahí te dice, por ejemplo, bueno, hay distintas compañías, pero te dicen qué grado de veracidad tiene, ¿no? Bien, bien. Doctor Juan Giannatasio ha sido un gusto. Un placer. Uroginecólogo. Es complejo decirlo porque uno piensa en un ginecólogo y piensa en un urólogo, y en este caso son las dos. No, vos se te debe complicar porque somos nosotros las que vamos al ginecólogo. No, está bien, pero el lo idioma decimos más veces. lo que me complica acá es el idioma castellano. Claro. Juan, ha sido un enorme placer este ratito aquí con Bitácora. Muy amable por tu tiempo. Gracias, Martín. Muy gentil. Muchas gracias, Juan. Bien, son las 18:12 minutos. Chao, dijo el pregón. Dice el pregón que nos tenemos que ir. Y nos vamos. Conviene quedarse, porque por supuesto el mundo no es perfecto y después de la pausa nosotros vamos a seguir estando acá, y como es directamente imperfecto. Pero después de la pausa, hay una gran canción que es El anillo del Capitán Beto de Spinetta, pero como no podía ser de otra manera y dadas las circunstancias, lo va a cantar una mujer, Fabiana Cantilo. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información, con el aporte